Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Bienvenidos, mi nombre es Alex Chávez Olvera, y hoy les presentaré mi tema de investigación, el cual se llama Prevención de la Violencia y el Delito. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? Saludos. Soy Alex Chávez Olvera, aspirante a la licenciatura de Seguridad Pública. Mi tema es la prevención de la violencia y el delito. Introducción. La prevención de la violencia y el delito es un componente central en toda política de seguridad. Su premisa básica es: resulta más efectivo intervenir antes de que se infrinja la ley o se lastime a una persona o a un grupo de ellas. Objetivos generales. Investigar a fondo el tema para saber e informar a las personas. Enseñarles el gran uso de prevenir algún delito o violencia. Objetivos específicos. Realizar una encuesta para saber lo que piensan y saben de la prevención de la violencia y el delito. Hablar con un servidor público para saber más sobre la prevención de la violencia y del delito. Informar a las personas teniendo la información suficiente para poder hablar con ellas e informarlas. Marco teórico. En estos tiempos, por miedo de la violencia y los delitos, uno como persona prefiere no salir y estar seguro en casa. Pero según la enciclopedia jurídica, el orden público hace referencia al orden externo de la calle en cuanto a condición para el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales. Supone, por tanto, la ausencia de alteraciones, algaradas, coerciones, delitos, violencias, etc., que pueden dar lugar a la ruptura de ese orden externo. Por eso es que yo elegí este tema para poder tener todo el conocimiento posible. Antecedentes. La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única. Por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo, así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos solo controlando y sancionando el delito. También es necesario prevenirlos. Antecedentes. Cada vez es más probable que alguna persona sea violentada. Siempre ha sido necesario que exista el orden público entre la población de manera que regulen la conducta de los individuos y mantengan el control en la población. Lo más triste de nuestra sociedad actualmente es que no tienen una clara visión sobre las dimensiones y en particular las consecuencias sobre no tener preocupación por la inseguridad pública. Investigación documental. Para investigar el tema prevención de la violencia y el delito, busqué en varias páginas información confiable. Al mostrar los resultados me di cuenta que era información acertada con mi tema y que aparte era información confiable ya que viene de Google académico. Investigación de campo. La investigación fue realizada por la mañana y se visitó la comunidad donde actualmente vivo y por la tarde se visitó la jefatura de policía estatal de mi estado. Observaciones. En la estación de policía, al entrar lo más evidente de todo es que no están visitados por los ciudadanos. Están alrededor de 2 o 4 policías custodiando el lugar. Al hablar con la recepcionista me atendieron y me dieron a conocer el lugar, la fecha de la entrevista dándome un pequeño papel con toda la información correspondiente. En la comunidad, la mayoría de las personas piden más patrullaje y vigilancia. Falta de atención y vigilancia policíaca y falta de servicio de información. Conclusiones. En la estación de policía, la información que uno necesita es muy accesible si uno va y la pide. Solo es cuestión de ir un rato y pedirla por favor y gracias. En la comunidad, la mayoría de las quejas y sugerencias que comentan es que por falta de presencia de elementos de seguridad pública
La comunidad vive con miedo ya que no saben qué hacer en situaciones de violencia o actos delictivos. Entrevista. Con el propósito de obtener más información, se pidió permiso para elaborar una entrevista a José Manuel Mendoza Rivera, en el Estado de México, donde se le hizo varias preguntas acerca de mi tema y él muy amable nos las respondió todas. Encuesta. En la pregunta 1 se pidió que contestaran de qué sexo eran y la encuesta fue realizada por 38 personas, en la cual las mujeres son las que más predominan, ya que en datos fueron el 65.8%, 25 mujeres en total y el 34.2% por hombres, siendo una cantidad considerablemente más pequeña. En la pregunta 2 se pidió la edad de los encuestados y el resultado fue que el porcentaje más grande era el de las personas de 30 y 40 años de edad, teniendo el 39.5%, 15 personas. El segundo porcentaje más grande tuvo un empate de 11 personas con la edad de 20 y 30 años y 30 y 40 años. El último lugar lo tuvo las personas de 18 y 20 años, con solo 2.6%, siendo así solo una persona. En la pregunta 3 se les pidió el nivel máximo de estudios a los encuestados. Resultó en un empate de 50 y 50%, siendo 19 personas en cada uno de esos 50 que terminaron la universidad y que terminaron la preparatoria. En la pregunta 4 se les hizo la pregunta ¿qué sabes de la prevención y el delito? Aquí nos pudimos dar cuenta que la mayoría de las personas encuestadas sí saben lo que es la prevención de la violencia y el delito, con un 86.8%, 33 personas en total, y solo el 13.2, 5 personas, no saben nada al respecto de ese tema. En la pregunta 7, les preguntamos que si alguna vez han asistido a alguna plática preventiva. Las encuestas nos arrojaron que 21 personas nunca en su vida han recibido ningún tipo de plática o información de este tema, y que solo 17 personas sí han recibido alguna plática o información. En la pregunta 8, los resultados de esta pregunta fueron fuertes y bastante tristes, ya que la mayoría ha sido víctima de algún delito o violencia, más de una vez. En total de estas personas fueron 14. Llevándose así el 36.8%, la cantidad más grande. El segundo puesto fue el de 31.6, que fueron 12 personas. Dijeron que fueron víctimas solo a una vez. El 100.9%, que fueron 3 personas, conoce a alguien que ha vivido o sido víctima. Y solo el 23.7%, que en total fueron 9 personas, nunca han sido víctimas de ningún tipo de violencia o delicto. En la pregunta 8 se les preguntó que si alguno de su familia ha sufrido algún caso de violencia o delito. Aquí se pudo ver que más de la mitad, el 76.3%, si ha sufrido, si tiene familia que ha sufrido casos de violencia o algún acto delictivo. En la pregunta 9 se les preguntó que si su comunidad cuenta con algún sistema de seguridad. El 60.5% nos dijo que no, y solo el 39.5% nos dijo que sí tienen algún tipo de seguridad, ya sea cámaras o vigilancia. En la pregunta 10, ¿tu vivienda cuenta con algún tipo de sistema de seguridad? El 63.2% dijo que no, y solo el 36.8% dijo que sí cuenta con algún tipo de seguridad. En la pregunta 11, se les cuestionó si se sienten seguros o inseguras al estar afuera en lugares públicos, ya sea su cuadra, parque, etc. El 76.3% de las personas dice que se sienten inseguras al estar afuera, y solo el 23.7% se sienten seguras. En la conclusión,
La conclusión a la que llegué fue que muchas personas no saben qué es la prevención de la violencia y del delito, y debido a eso, mucha gente no sabe qué hacer en este tipo de situaciones, ya sea porque los servidores públicos no les informan sobre este tipo de tema, o de que ellos mismos evaden o hacen a un lado cuando se le habla de este tema. Y es algo muy malo, ya que debido a este desconocimiento del tema, muchas personas sufren las consecuencias de ser violentadas o sufrir algún delito. Recomendaciones. Cada estado cuenta con módulos de ayuda para donde pueden... Recomendaciones. Cada estado cuenta con módulos de ayuda donde pueden ir a cualquier persona. ¿Al cual puede acudir cualquier persona? Recomendaciones. Cada estado cuenta con módulos de ayuda donde pueden ir cualquier persona y se le prestará ayuda psicológica o pláticas, entre otras. Si las necesita puede ir gratuitamente y no se le cobrará nada. También pueden ir a algún módulo estatal de policía para pedir informes para poder hacer que hablen sobre algún tema en su comunidad. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Me despido. Buenas noches.